Así que en el poderoso nombre de Jesús nos disponemos a esta hora a compartir este primer mensaje de una serie de 3 sobre ceremonias fundamentales de la iglesia, aquí en Fundamento Apostólico. Hoy hablaremos sobre un tema bastante relevante y una de las ceremonias especiales que nos llevarán a nosotros a entender que más que un simple rito o una simple práctica, es un acto de fe y es un acto especial de dedicación, de consagración, de bendición, y tiene que ver con la presentación y consagración de niños. Hablaremos hoy de la presentación y consagración de niños. Quiero comenzar afirmando lo siguiente, y es que como cristianos, basados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, tenemos claro que en la Biblia no encontramos ejemplos de infantes que hubieran sido bautizados. Por el contrario, encontramos textos en los cuales nos dicen que ellos eran presentados al Señor. Algo importante para iniciar es tener en cuenta que en el Antiguo Testamento los padres tenían las responsabilidades más especiales y más importantes. Entre ellos, una de las responsabilidades más importantes que tenían los padres, una de ellas, era la responsabilidad de guiar e instruir a sus hijos en el conocimiento del Dios Altísimo. Ahora bien, con el paso del tiempo, estas responsabilidades no han caducado, no han pasado de moda. Aquellos que tienen el gran privilegio de ser padres siguen, al igual que los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento, con la misma responsabilidad, con el mismo deber de velar por ellos, por sus hijos, y de transmitirles el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Al respecto, Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 en adelante, dice hasta el versículo 9: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Obviamente esto está hablando a los padres, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Claramente se evidencia en estas escrituras que una de las normas y fundamentales responsabilidades para los padres es instruirlos, como dice aquel proverbio, en el camino del Señor. Proverbios 22:6, así lo declara: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Al hablar sobre presentación y consagración de niños, quiero solamente leer algunas escrituras de manera introductiva, como Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15, donde dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Estas son algunas de las palabras más clásicas y más recordadas del Señor Jesucristo. Luego dice: y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En Éxodo capítulo 13, versículo 2, la Biblia dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel.
Léase también Éxodo capítulo 13, versículos 12 al 13. Presentar a un niño al Señor Jesús es sinónimo de llevarlo para que sea bendecido. Y quiero hacer hincapié en esto, porque voy a hacer una distinción entre presentar niños y consagrar niños. Porque presentar a un niño, repito, al Señor Jesús, es sinónimo de llevarlo para que sea bendecido. Por su parte, dedicar a un niño al Señor es sinónimo de llevarlo para que sea consagrado. La presentación es un acto de bendición, mientras que la consagración es un acto de dedicación. Dicho de otro modo, presentar niños y consagrar niños a Dios pareciera algo similar. Sin embargo, en esencia y en contexto, son dos aspectos diferentes. Veamos por qué. Quiero que usted preste atención a esto, porque estamos hablando de una de las ceremonias fundamentales de la iglesia, que no es un simple rito, no es una simple práctica o tradición, sino que es un acto de fe, en obediencia a las palabras del Señor, de dejar a los niños venir a Él y no se lo impidamos, porque de los tales es el reino de los cielos. En cuanto al primer aspecto, presentar niños a Dios. Presentar niños a Dios es sinónimo de bendecirlos. Es un acto sagrado donde el padre y la madre, en otros casos solo uno de ellos, ya sea el padre o ya sea la madre, o también algún acudiente especial, aun cuando no sean conversos o no sean bautizados aún en el nombre de Jesucristo, ellos traen a sus pequeños para ser presentados a Dios o bendecidos por el Señor Jesucristo. Aquí viene la diferencia fundamental. Y es que presentar niños a Dios es un acto de bendición donde personas aún no convertidas o aún no bautizadas en el nombre de Jesucristo los traen solamente para ser bendecidos, es decir, para hacer una oración especial sobre ellos y declarar bendición para ellos. Ejemplos en la Biblia que podemos encontrar de algunos niños que fueron presentados o bendecidos son, por ejemplo, una escena que aparece registrada en 3 evangelios sinópticos similares, como son Mateo, Lucas y Marcos, que los diremos dentro de un momento. Jesús declara que el reino de los cielos es de los niños. Él enseña de forma práctica pasos para presentar y bendecir a los niños. Quiero que usted pueda ver Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15, que ya leímos, Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17, pero quiero enfatizar en la nueva versión internacional. Quiero enfatizar aquí, en la nueva versión internacional, en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, donde dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Ahora, hay que hacer un análisis de este relato que aparece, reitero, tanto en Mateo como en Lucas, como en Marcos. Mateo, Marcos y Lucas registran este escenario donde un grupo de personas traen a sus niños, a sus pequeños, para que el Señor ponga sus manos sobre ellos y los bendiga. Según los relatos de estos 3 evangelios sinópticos, o sea, evangelios afines, evangelios similares, que narran una misma historia desde perspectivas diferentes, al Señor Jesús le trajeron en una ocasión y le presentaron niños para que los tocara y los bendijera. Esto es importante. Cuando hablamos de la primera manera de traer niños al Señor es a presentarlos para que sean bendecidos. En este caso, vemos que un grupo de personas traían a sus pequeños para que el Señor los tocara y los bendijera.
En el contexto, y esto es importante, Jesús estaba rodeado de personas que en su gran mayoría no eran sus seguidores o sus discípulos a tiempo completo. Y aquí viene algo bien importante y fundamental. Si usted analiza de manera detenida el contexto de estos pasajes, las personas que traían a estos pequeños niños para ser tocados por Jesús, abrazados por Jesús, bendecidos por Jesús, para que Él ministrara sobre ellos, no necesariamente eran sus seguidores a tiempo completo o sus discípulos a tiempo completo, tanto que aún los mismos discípulos se molestaban con ellos y dice que les reprendían. En otras palabras, eran personas que no necesariamente tenían un compromiso directo con el Señor. No obstante, traían sus pequeños para ser presentados a Él y bendecidos por el Señor Jesucristo. De allí podemos aprender algunos pasos prácticos para realizar este acto sagrado, pero también a la vez que hay una distinción entre presentar niños y consagrarlos a Dios, ya que el presentar es un acto que lo pueden hacer todos aquellos que sepan que el único que puede bendecir, el único que puede ministrar vida y bendición en abundancia sobre los niños es el Señor Jesucristo. Hay 4 pasos por lo menos que aparecen aquí en este escenario que usamos comúnmente a la hora de presentar niños al Señor y más aún en el caso de consagrarlos. El primer paso que hizo Jesús allí fue tomarlos en los brazos. El segundo es poner las manos sobre ellos. El tercero es orar por ellos o en favor de ellos. Y el cuarto es declarar bendiciones sobre ellos. Son 4 pasos importantes, 4 pasos que nos llevan a transmitir esa bendición que solo Jesucristo puede dar. Tomarlos en los brazos, poner las manos sobre ellos, orar por ellos y declarar bendiciones sobre ellos. Sin embargo, en el segundo aspecto, que es consagrar niños a Dios, debemos tener en cuenta que consagrar niños a Dios es sinónimo de dedicarlos al Señor. Mientras que presentar niños a Dios es sinónimo de bendecirlos, consagrar niños a Dios es sinónimo de dedicarlos al Señor. Como una nota importante, quiero hacer mucho énfasis, mucho hincapié en esto. Por sentido común, solamente haciendo uso del sentido común, solo se puede dedicar o consagrar a Dios a un pequeño, a alguien que ya esté consagrado o dedicado al Señor. Es decir, alguien que no está dedicado o consagrado al Señor no tiene la autoridad moral para consagrar a sus niños al Señor. Es por eso que alguien que aún no tiene un compromiso directo con el Señor solo puede traer a su niño para ser bendecido o presentado, no consagrado o dedicado. Sin embargo, cuando alguien ya se ha consagrado al Señor, estamos hablando de que consagrar niños al Señor Jesús es un acto sagrado donde los padres convertidos, escuche esto, ya gente convertida, o cuando al menos uno de ellos que ya sea bautizado en el nombre de Jesús o ya tenga un compromiso con el Señor, o cuando alguno de sus acudientes especiales que estén comprometidos con Dios, traen a sus pequeños para ser dedicados o consagrados por completo al Señor Jesús. Cuando alguien consagrado a Dios previamente trae a sus pequeños para ser consagrados, solo en ese caso tiene autoridad moral para dedicar a estos pequeños al Señor, porque a partir de ese momento asume una gran responsabilidad. Es muy probable, y aquí hacemos una explicación de esto, que aquellas multitudes que trajeron a sus niños ante Jesús para ser solamente presentados o bendecidos por Él, es muy probable que ninguno de ellos, o que muchos de ellos, es muy probable que no hayan tenido un compromiso serio y directo con Jesucristo, de tal manera que cuando sus niños fueron creciendo no tuvieron el ejemplo de sus padres para seguir al Señor. A diferencia de ello, cuando alguien trae a sus niños para consagrarlos, el requisito fundamental es que él o ella, papá o mamá o los dos, sean consagrados al Señor previamente, porque a partir de ese momento asumen una responsabilidad, y es la responsabilidad de instruir a ese pequeño en el camino del Señor.
Ahora, esta santificación o consagración se activa sobre los niños cuando al menos uno de los padres es creyente. Las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 7:14, según la Nueva Traducción Viviente, señalan algo bastante significativo. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente en 1 Corintios 7:14. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Es decir, hay una influencia espiritual que trasciende cuando alguien ya consagrado, alguien ya creyente, comprometido con Dios, trae a un niño ante la presencia del Señor. Avanzando aquí en nuestro estudio y tocante al asunto de niños consagrados a Dios, vemos en la Biblia algunos ejemplos de algunos niños, en algunos casos desde bebitos, que fueron consagrados o dedicados a Dios. No solamente bendecidos, no solamente fueron presentados, sino mucho más, fueron consagrados y dedicados de manera exclusiva a Dios. En la Biblia encontramos diversos casos de niños consagrados o dedicados a Dios. Algunos con padres temerosos a Dios, y otro, como en el caso del joven Timoteo, quien era, según la Biblia, era de madre y abuela creyentes, pero de padre griego, de padre no creyente. Algunos lo han interpretado, para ello léase Hechos 16:1. Vemos algunos ejemplos de niños que fueron consagrados a Dios. Entre ellos, los israelitas en general eran consagrados a Dios desde su temprana edad. Sin embargo, en especial, los levitas y los sacerdotes que eran descendientes de Aarón, ellos nacían para ser consagrados, separados o dedicados para el servicio de Dios. Véase, por ejemplo, Números 6, 23 al 27. Una oración sacerdotal que se hacía cuando alguien ya era ordenado al ministerio, al servicio sacerdotal, pero también en muchos casos se decía cuando un pequeño era traído para ser presentado, y en este caso dedicado y consagrado al Señor. Vemos en primer lugar entonces a los israelitas que eran desde niños consagrados a Dios. En segundo lugar, vemos un grupo particular llamado los nazareos. La palabra nazareo que aparece en la Biblia viene del hebreo nazir, que significa separado, dedicado o consagrado. A su vez viene del verbo nazar, que significa separar o separarse, consagrar o consagrarse, dedicar o dedicarse, o también significa abstener o abstenerse. ¿Quiénes eran los nazareos? Eran personas que tomaban ciertos votos especiales. Esto eran los nazareos. Eran personas que tomaban ciertos votos especiales, voluntarios y en algunos casos temporarios, con los que se dedicaban a Dios. Véase en Números capítulo 6, en especial el versículo 2. Hablando de los nazareos, en algunos casos eran nazareos desde pequeñitos, desde pequeños. Quien hacía, escuche esto, el voto, seguía viviendo una vida normal en la sociedad, con la excepción de que, número uno, en primer lugar, todo nazareo debía abstenerse de todo producto derivado de la vid, según Números 6, 3 al 4. En segundo lugar, debía dejar de cortarse el cabello, según Números 6, versículo 5. En tercer lugar, debía abstenerse de acercarse a un cuerpo muerto para evitar la contaminación ritual, según Números 6, versículo 6. En cuarto lugar, si por accidente algún nazareo se ponía en contacto con un cadáver, debía ofrecer un sacrificio específico y comenzar de nuevo todo el periodo de su voto, según Números 6, 9 al 12. En quinto lugar, un nazareo era santo para Jehová, es decir, era dedicado para el Señor todos los días de su nazareato, según Números 6, versículo 8. Al final de ese periodo, en algunos casos ellos podían culminar su voto, pero quiero hacer énfasis en dos casos en particular,
de nazareos que fueron nazareos a Dios durante toda su vida, desde pequeños. El primer caso es el caso de Samuel. ¿Recuerda usted a Samuel? ¿Recuerda que Samuel fue nazareo a Dios durante toda su vida? La Biblia en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 11 y en los versículos 27 al 28 narra esa magistral historia de una mujer llamada Ana que oró por un niño, una mujer cuyo vientre, cuya matriz estaba cerrada, no podía tener hijos, pero ella hizo un voto con el Señor de consagrar a ese niño durante toda su vida si ese niño nacía, si Dios se lo regalaba. En otras palabras, el consagrar es totalmente enfático en mostrarnos a nosotros que un niño consagrado es un niño que va a ser dedicado de manera especial, pero quien lo dedica a su vez debe ser también consagrado o dedicado al Señor. En este caso Ana, una mujer devota, una mujer fiel, su mismo padre Elcana, eran hombres y mujeres, en este caso esta pareja, una pareja entregada al Señor. Tenemos también acá otro caso, un caso particular muy famoso como es el caso de Sansón. Resulta que Sansón era nazareo a Dios, según Jueces capítulo 13 versículo 5. Los padres de Sansón, dice la Biblia, que recibieron las instrucciones de que sus hijo, ese pequeño, debía ser nazareo desde su nacimiento, según Jueces 13, 5 al 7. Pero como bien sabemos, lamentablemente Sansón fue notoriamente infiel a ese voto. Es decir, el caso de Sansón, aunque él fue consagrado a Dios desde muy pequeño, también eso implica que es responsabilidad no solo de los padres, pero cuando ya el niño crece, es su responsabilidad de mantenerse consagrado a su Dios. Como una nota importante y como algo práctico aquí, es que siempre habrá alguien que tienda a seducir, que haga todo lo posible para seducir a un consagrado a Dios, a fallarle a Dios en su santificación. De allí la importancia de que al consagrar a un niño, sus padres o los responsables también lo sean, para que se cumpla lo dicho por el Señor en Proverbios 22:6, que ya dijimos: instruye al niño en su camino, para que cuando él crezca no se aparte de él. Pero alguien que instruye debe ser instruido, debe tener conocimiento. Es por esa razón que enfatizamos que si alguien quiere consagrar a su niño, debe consagrarse él primero. Note usted que según Amós capítulo 2 versículos 11 al 12, hablando en este profeta, el profeta Amós en el capítulo 2, la Biblia muestra que ciertas personas impías tentaron a un grupo de nazareos a quebrantar sus votos de abstinencia total de bebidas embriagantes. Es decir, durante la etapa del desarrollo de ese infante que un día fue consagrado al Señor, siempre habrán impíos o habrán personas o habrán circunstancias, ya sea el mundo, ya sea el diablo, ya sea la carne, tentarán a ese pequeño a perder su santificación y a apartarse de su dedicación y consagración a Dios. Vemos que otro nazareo desde pequeño fue Juan el Bautista. Él fue nazareo a Dios, consagrado a Dios, separado para Dios, según Lucas 1:15. Él fue nazareo para toda su vida. En todos los casos, vemos que fueron los padres quienes tomaron tales votos en favor de sus hijos. Porque generalmente cuando un bebito es traído al Señor, él aún no tiene la capacidad de decidir por su propia cuenta. Y esa es una razón fundamental por la cual a ellos se los consagra a Dios. Pero posteriormente son ellos los que deben tomar la decisión de vivir una vida consagrada para Dios. Pero eso depende mucho del fundamento que sus padres, previamente consagrados, le transmitan a su hijo. Vemos en el caso de Jesús, por su parte, él también fue consagrado o dedicado, según Lucas capítulo 2, versículos 21 al 38, siendo un pequeño de 8 días. Él fue llevado al templo para ser dedicado y consagrado al Señor. Una nota aclaratoria aquí es que Jesús no era nazareo, él era nazareno.
pues creció en Nazaret de Galilea. La Biblia no registra que Jesús haya hecho el voto de nazareato. Sin embargo, a él se lo conocía como Jesús el Nazareno, porque había crecido en Nazaret de Galilea. Vemos que Jesús, desde que era pequeño, con escasos 8 días de haber nacido, fue dedicado al Señor por una pareja de padres consagrados. En el caso de José y María, ellos fueron consagrados al Señor. Aquí viene un desafío importante. Si usted quiere que su familia, sus hijos, que son una herencia, un regalo de Dios, sean dedicados y consagrados al Señor, su responsabilidad es dedicarse y consagrarse también al Señor. Vemos también el caso de Timoteo, quien fue consagrado o dedicado a Dios e influenciado por la fe de su madre y su abuela, según aparece en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 y en el capítulo 3, versículo 15. Timoteo fue influenciado por una madre y una abuela consagradas a Dios. Por su parte, aquí viene una parte un tanto negativa de esto, la otra cara de la moneda, y es que mientras que la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, aún desde el Antiguo Testamento, ha hecho hincapié en que los niños deben ser traídos al Señor para ser consagrados, presentados y en especial dedicados al Señor. Vemos que por su parte las tinieblas también tratan de hacer su tarea negativa, oculta. Y esto es algo muy característico del enemigo. Tienden a copiar los asuntos divinos, poniéndole un tinte diabólico o sencillamente algo totalmente fuera de base bíblica. En el caso de algo que se conoce como dedicar o consagrar niños a Satanás, que es algo bastante terrible, que hoy en día lamentablemente muchos padres, ya no directamente, pero tal vez indirectamente lo hacen, y es que hay una práctica o una serie de prácticas que de manera implícita y en algunos casos de manera explícita, de manera directa, llevan a sus propios hijos a ser dedicados, a ser consagrados a Satanás desde su temprana edad. Vemos, por ejemplo, que existen prácticas, aún desde el Antiguo Testamento, que son totalmente opuestas a los actos sagrados de presentar, como también de consagrar niños a Dios. Note esto. Vemos en las Sagradas Escrituras que estas prácticas están relacionadas con el sacrificio de niños a través de actos satánicos o sencillamente contaminándolos a través de ritos tradicionales o prácticas aparentemente inocentes como la celebración del bautismo de niños, por ejemplo, o la participación en festivales paganos como el Halloween, de lo cual hablamos hace un tiempo aquí en Fundamento Apostólico. Es importante tener en cuenta que al respecto usted puede leer o puede ver en la Biblia, en Levítico capítulo 18, versículo 21, capítulo 20, versículos 1 al 5, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, Segunda de Reyes 17, 17, Segunda de Reyes 21, 6, Segunda de Crónicas 33, 6, donde un hombre llamado Manasés hizo un acto deplorable con sus propios hijos. Y vemos que Satanás siempre ha estado interesado en que los niños, sea directa o indirectamente, sean dedicados o contaminados espiritualmente a través de prácticas o de ritos tradicionales o prácticas que aparentemente son inocentes, pero que sencillamente son lo único que la Biblia dice de manera clara al respecto de eso, es que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y muchos de estos niños tienen contaminaciones a causa de algunas prácticas a las cuales fueron sometidos cuando eran bebitos. Yendo totalmente en contravía de las palabras de Jesús que dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Hoy en día, la situación de sacrificios de niños y la dedicación de niños en el ocultismo a demonios determinados es una terrible realidad, es un asunto que no es de risa, es un asunto sumamente delicado. Además de ciertas prácticas que incluyen niños que no están basadas en las Sagradas Escrituras. Y aquí quiero enfatizar, concluyendo, como por ejemplo el bautismo de niños, tan habitualmente practicado.
La iglesia del Señor, basada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no practicamos el bautismo de niños. Y esto no lo hacemos por un simple capricho. Lo hacemos porque algo bien importante es que todo esto ha hecho de lado actos sagrados que traen bendición y consagración en la vida del niño y aún de los padres. Por ejemplo, como lo es el presentar niños a Dios o como lo es el consagrar a los pequeños a Dios. Hay una pregunta entonces por responder aquí y es, ¿por qué no bautizamos a los niños en nuestras congregaciones? Quiero dar unas respuestas a la vez sencillas, pero a la vez fundamentales. Primero, porque el bautismo bíblico es para el perdón de los pecados cometidos a conciencia. Esa es una de los requisitos del bautismo. Obviamente, los pecados a conciencia, cometidos a conciencia, son algo que un bebito no ha efectuado. Un bebito no tiene conciencia de su pecado y no ha cometido pecados a conciencia. El bautismo bíblico, por su parte, es para personas que han cometido pecados a conciencia. Segundo, el bautismo bíblico es también un requisito en los pasos de fe hacia la salvación. La Biblia, por su parte, dice enfáticamente que de los niños es el reino de los cielos. Es decir, ellos no necesitan hacer un proceso, unos pasos para llegar a alcanzar el reino de los cielos. Léase para ello Mateo capítulo 19, versículo 14, palabras de Jesucristo. Por otra parte, un bebito, no ha cometido ningún pecado a conciencia. Según la Biblia, para bautizarse hay que arrepentirse primero y luego de ello se debe tomar la decisión personal, la decisión consciente de bautizarse. Según Hechos capítulo 2, versículo 38. La pregunta obvia es, ¿un bebito no tiene la capacidad, por su edad, de arrepentirse? Entre otras cosas, no tiene de qué hacerlo porque no hace pecados a conciencia. Y en segundo lugar, tampoco tiene la capacidad un bebito, un niño pequeño, de tomar decisiones conscientes, como por ejemplo, solicitar, pedir el bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Finalmente, la razón más importante por la cual no practicamos el bautismo de infantes, el bautismo de niños, es porque en la Biblia no existe ni un solo registro de un bautismo de un bebito. Repito, no existe registro de un solo bautismo de bebitos. En su lugar, por su parte, la Biblia dice claramente que los niños eran presentados y consagrados a Dios. Es por eso que hoy hemos presentado en esta ocasión la primera ceremonia fundamental de la iglesia, como lo es presentación y consagración de niños. En conclusión, presentar y consagrar niños son dos aspectos diferentes en esencia, en propósito, en contexto, son diferentes, como lo acabamos de estudiar, pero es mucho mejor presentar a un niño y es sumamente importante consagrar a su niño a Dios, pero para ello usted también debe hacer un compromiso con el Señor. Así que nuestra oración especialmente es en favor de cada uno de los niños. Sea Dios bendiciendo a los niños, pero también sea Dios dándole sabiduría a los padres para poder hacer un compromiso con Dios y de esa manera instruirlos en el camino del Evangelio. Hemos concluido esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús.